Traigo un trabajo que es un complemento, digamos, de lo que estaba exponiendo María, siempre tan clara y tan brillante, siempre nos deja cosas para pensar. Yo le agregué un subtítulo a esto porque voy a utilizar un ejemplo claro, muy reciente, en el caso de Venezuela, que tiene que ver con el desastre de 1999. Y digo que se complementa con lo de María porque precisamente observamos el aprovechamiento del proceso de recuperación, pero en este caso con procesos políticos que se abanderan de una manera diferente cuando hablan del capitalismo, pero que hacen negocios exactamente igual que cualquier otro. Creo que vale la pena, más allá de que todos lo sabemos, preguntarnos sobre qué es un desastre, toda vez que a través de estas ventanas críticas observamos procesos que se entrecruzan en todos los sentidos, ¿no? Y procesos que efectivamente están determinados por la actividad histórica y social, pero que en el caso de variables vinculadas a fenómenos naturales, también los procesos naturales intervienen, ¿no? Sabemos que, en efecto, la vulnerabilidad es el quid del asunto, ¿no? Sin ella no tendríamos estos resultados que acumulamos en todos los sentidos y de todas las formas lamentables que conocemos, ¿no? En la comprensión de esto, sin duda, vamos a advertir los problemas subyacentes, pero sobre todo las causalidades. Una de ellas, desde mi punto de vista, está vinculada siempre a las relaciones de poder, es decir, los espacios que toman decisiones, que producen y reproducen desigualdades y que especialmente se expresan a través de condiciones materiales, ¿no? En el caso de la modernidad y sobre todo en los casos que conocemos directamente, esto siempre se expresa a través de formas de hacer negocios, ¿no? Que se canalizan política e institucionalmente, pero que siempre están escondiendo intereses, ¿no? Un ejemplo que quiero mostrar a través del caso que traigo tiene que ver con las formas históricas de ocupación de los espacios que están directamente vinculadas a la producción material de las condiciones de vulnerabilidad que desencadenan en eventos catastróficos. Y para eso traigo el caso del litoral central de Venezuela, que he trabajado tanto, además de haber vivido ahí, de ser sobreviviente del caso, que me parece además elocuente, sobre todo porque es algo que todavía continúa en pleno desarrollo. Sintetizar básicamente lo que representó ese evento de 36 horas de descarga de lluvia consecutiva que afectó toda la región del litoral, que la vamos a ver ahora con detalle, y que específicamente golpeó las partes urbanizadas. Una urbanización que es muy reciente en la historia de la región, que comienza a partir de la década de los 40 del siglo XX y que va a expresar precisamente una forma de ocupación del espacio que tiene este desencadenante. No obstante, una forma de ocupación del espacio que exhibe todo este proceso, pero que se reproduce como lo veremos. Es muy importante entender este contexto físico del litoral central de Venezuela, pues estamos hablando de un espacio muy estrecho para la construcción, determinado no solamente por estar flanqueado por el mar, sino por estar apretado por elevaciones que superan los 2000 metros. Es un lugar con una conexión, un sistema vial monomodal, es una única conexión que va de punta a punta y que para 1999 tenía en toda su extensión unos 300.000 habitantes más o menos. Estamos hablando, para ubicarlos en el espacio, de este lugar
que aquí está en este mapa político que ya luego veremos varias veces, y que tiene un contexto geodinámico particular en el borde sur de la placa del Caribe, que genera estas imágenes tan bucólicas, pero que sin duda están representando esa franjita que ven ustedes allí, de la que estábamos hablando, apretado entre cordillera y mar, es el espacio del que vamos a hablar, el espacio desarrollado tan recientemente. Las formas históricas de ocupación de este espacio las podemos periodizar desde mi punto de vista en tres partes. Una de ellas, la ocupación procedente del modelo colonial, que desarrolla haciendas, que no persigue fundar pueblos, es importante, que solo se concentra en el puerto que asiste a Caracas, ¿sí? Pero que no busca fundar pueblos, sino que son ocupaciones de las tierras para cultivos intensivos basados fundamentalmente en el cacao, y que van a continuar en esa condición de haciendas hasta bien adentro del siglo XX. Esta es un mapa de finales del siglo XVII para que vean que eso no estaba poblado. Principios del siglo XVIII, esos puntitos negros son las haciendas, y principios del siglo XIX son las mismas haciendas, quizás un poquito más pobladas y nada más, ¿no? En esa forma histórica de ocupación del territorio llegamos al siglo XIX, en donde el cambio hacia el orden republicano no va a desplazar a las haciendas de ninguna manera, pero sí va a empezar a mirar al litoral de una manera diferente, ¿no? La va a entender como un lugar saludable, donde el aire de mar hace bien, ¿no? Con esa idea, sobre todo de Siochesca, del ambiente que es saludable y sobre todo para recuperarse de las enfermedades, y empieza a cultivarse la idea de balneario, ¿no? Eso va a ser decisivo, además, como lo veremos en la fundación de una cultura del balneario que tiene todas las condiciones que representa la idea precisamente de un sitio para el esparcimiento y no otra cosa, ¿no? Las únicas infraestructuras que se van a desarrollar en el siglo XIX son un ferrocarril que llega hasta uno de los poblados que se llama Macuto. Ahí vemos el litoral central hasta mediados del siglo XX, era eso que ven ahí, un poquito más poblado de lo que podíamos ver en el periodo colonial. Y esta idea de balneario, que además genera una representación del lugar, como decíamos, en donde la idea bucólica del espacio, ¿no? Y de un sitio que no tiene otro destino, sino que distraer, ¿no? Esparcir e incluso divertirse. Es una playa en todo caso, ¿no? A mitad del siglo XX las cosas cambian. Se construye una vialidad que va a conectar con una autopista al litoral central. Se construye en uno de los extremos una ciudad vacacional. Todo esto es inversión del Estado, ¿sí? Se conecta toda, se conurba a través de una red vial todo el litoral. Se va a consolidar la idea de balneario ahora con una inversión privada que va a estar destinada precisamente al desarrollo de infraestructuras con este destino, ¿no? Se va a invertir en hoteles, en clubes, en edificios con piscinas, y especialmente esos espacios que bajan de forma abrupta de las elevaciones, que conforman quebradas y ríos muy estrechos, también estarán ocupados no solo por viviendas informales, como lo vemos en general, sino también por viviendas formales, ¿no? Ahí vemos otra vez el mapita con el siglo XX, ¿no? Y esta es una imagen de La Guaira, ese puerto que asiste a Caracas en 1936. Fíjense la imagen de aldea que tiene, y sin embargo, una vez construida la vialidad, ya esto cambia por completo. En este lugar, por ejemplo, ahí donde está Macuto, que en ese mapa se ve casi despoblado, poco tiempo después ya es un lugar completamente urbanizado. Entonces, es importante el papel de las haciendas. Haciendas que vienen desde el siglo XVII ocupando el espacio, van a transformarse a partir de mitad del siglo XX, vendiendo o parcelando su propiedad y destinándola al desarrollo urbano. Se va a construir otra vez clubes, especialmente, ¿no? La urbanización, es decir, sectores para vivienda,
que ocuparán una vivienda secundaria con relación a Caracas, pero que finalmente, como decíamos, ese litoral, en este espacio fundamentalmente, en ese lugar, que es el que está asistido por esa vialidad que conecta Caracas, se va a desarrollar, se va a concentrar el desarrollo urbano, ¿no? Aquí lo vemos aumentado, son estas parroquias, estas delimitaciones, las que van a destinarse para ese desarrollo urbano, al que se le construye, como decíamos, esa vialidad en 1953, y que todas estas haciendas van a parcelarse y a desarrollarse. Es decir, va a cambiar la cara del litoral por completo. Lo vemos, por ejemplo, aquí una imagen aérea de esta zona en 1936. La vemos en 1951, cuando hubo un evento similar al del 99, pero como ven, son zonas que estaban cultivadas, no estaban urbanizadas, pero ya para 1980 esto cambia y está completamente ocupado, como lo vemos también en 1998. Sin duda, el litoral tiene o ha presentado esta imagen, introduzco un término, acapulpesca, que parece un lugar tan desarrollado y planeado para la vida balnearia, ¿no? que se ve muy bien y muy atractivo a través de estas imágenes, pero que también ha ocupado precisamente los espacios de antiguo gobierno de los cauces, con también viviendas informales y viviendas formales, ¿no? Esa forma de ocupación, incluso en el caso de las viviendas informales, es muy característica porque observamos allí que están ubicadas sobre terrazas abandonadas, ¿no? Vemos ahí la cantidad de material que está fungiendo de base a las casas, ¿no? O con alturas muy grandes, hasta 15 metros o más, donde se construyen las viviendas sobre, decimos, estas terrazas que además tienen la condición de amplificar las ondas sísmicas, por ejemplo, ¿no? Y que esta imagen del litoral vemos cómo se comporta precisamente con las lluvias, cómo eso se desliza, ¿no? Y va a parar a los cauces que están, son los espacios que permiten esa franja tan estrecha para la urbanización, ¿no? Y se comportan de esta manera. Esta es una imagen directa del evento del 99, que no es un evento aislado. Aquí tenemos una cronología simple de eventos documentados que sin duda van aumentando a medida que nos adentramos en el siglo XX por mayor cantidad de información, pero que en todo caso nos presentan este comportamiento que es característico de estas regiones, ¿no? Lo vemos de todas las maneras, porque siempre vamos a observar cómo estos cauces retoman su actividad y, por supuesto, como en forma de aludes, se llevan por delante las construcciones. Volvemos a ver ese lugar desarrollado de manera informal, se llamaba Carmen de Uria, en 1953, una vez que se hizo esa vialidad. Lo vemos allí. Volvemos a ver la misma foto, que se dan cuenta que es un espacio que ocupa el cauce, y aquí lo vemos luego de las lluvias del 99, ¿no? Completamente destruido. Aquí tenemos una imagen más clara además, ¿no? Lo que se conforma es un flujo de sedimentos que es capaz de arrastrar, como vemos ahí, ese bloque tan grande en esa terraza. Por eso está esta muchacha haciendo escala, para que tengan una idea del material que se transporta y la capacidad que tiene esta fuerza cinética capaz de arrastrar esos materiales o de producir deslizamientos, o bien de irrumpir con esa cantidad de piedras, destruyendo las edificaciones que, como vemos, son formales o informales, ¿no? Y que ocupan esos espacios. En la región nos podemos ver esa pequeña franja otra vez desarrollada, como esos abanicos aluviales quedaron impactados con el evento del 99 claramente, ¿no? La destrucción. Muy bien, ¿qué pasa después? Esto tiene lugar en 1999, el primer año de la larga cadena de gobiernos de Chávez y del chavismo en general. Es una forma diferente de hacer negocios, es una forma diferente de hacer política, pero al fin y al cabo es una forma de hacer negocios igual.
Muy pronto se hizo un estudio muy importante sobre las condiciones del litoral. Un estudio que arrojó además un mapa de riesgos y amenazas múltiples muy bueno y muy útil, pero que sin duda no se le prestó la menor atención. Por ejemplo, algunos de las conclusiones de ese estudio indicaba que no se puede construir nuevas edificaciones, y hacia 2014 ya había 25.000 viviendas construidas por el gobierno que sumaban además unas 125.000 personas más a ese lugar que ya no da más de sí, el que además se indicaba que no se debería construir baja ocupación no residencial. Por ejemplo, volvemos a ver ahora el mapa. Esta es la zona más impactada, ¿sí? Con el evento del 99, que junto al mapa vemos, es imposible descifrar cuál amenaza es peor que la otra, y que vemos, por ejemplo, cómo quedó en el 99 en esta imagen cercana, esta imagen aérea, en comparación con lo que era antes, para que tengan una idea del nivel de destrucción, ¿no? No obstante, en este lugar se otorgaron las primeras viviendas, así se comportó en el 99, allí se entregaron estas viviendas y, como ven, al lado del cauce, ¿no? Estamos hablando de viviendas unifamiliares en este caso, que se entregan inclusive a demanda de la propia gente que habita allí. Allí se construyeron, como en casi todos los cauces, unas presas de control de flujos, que la vemos acá, que como nunca se le hizo mantenimiento, están completamente colmatadas, lo que significa que en un próximo evento esto va a elevar la capacidad de ese flujo y de los aludes, y lo va a acelerar. Otro lugar, Camurichico, por ejemplo, eso es una imagen del 99, para que tengan una idea de la capacidad de traslado de bloques que tienen estas quebradas, y que son capaces de destruirlo todo en el camino. Ahí vemos una imagen antes y después de ese lugar, y en ese espacio, para que tengan una idea, se construyeron estas viviendas con las que hice la primera lámina, que en 2005, por ejemplo, estaban amenazadas de esta manera, y por eso hago este collage, ¿no? Ese lugar que está ahí está al lado de estas viviendas, al pie del cauce, y bueno, creo que más claro imposible la reproducción de esas condiciones, ¿no? Esa es la represa que nunca se terminó, de control de sedimentos, que podemos observar además que los bloques que transporta son más grandes que la represa, además están en una cota más alta, ¿sí? Y además la represa que está allí se construyó al borde de un gran deslizamiento que la hace completamente inútil, pero para rematar, el camino de servicio no funciona. Entonces, estamos hablando de inversiones milmillonarias, sobre todo financiadas por la Comunidad Europea, que acabaron en esto, ¿no? Otro de los resultados de ese informe fue la idea de trazar una franja amarilla para que no se construyera, ¿sí? Aquí volvemos a ver Camurichico. En ese lugar, ¿sí?, se construyeron estas viviendas, que como verán son unas colmenas que multiplican la cantidad de gente, son viviendas multifamiliares y que sin duda están amplificando cualquier tipo de vulnerabilidad. Aquí vemos otra zona, Los Corales. Esta es una imagen del 99 para que tengan idea también de la capacidad destructiva del evento. Por ahí bajó el río, ¿sí? Esta es una imagen aérea. Por ahí tenemos, para que tengan una escala. Esta es otra imagen de ese lugar, ¿no? Por aquí baja el río, y sin embargo, en ese lugar, ¿sí?, se están construyendo esta Gran Misión Vivienda, que es un programa del gobierno, está construyendo estas viviendas, ¿no?, para que también puedan ver la escala del problema. En este lugar, ¿sí?, también dentro del mismo abanico, se construyeron estas otras viviendas multifamiliares, características además de la misión vivienda del gobierno chavista. En este lugar, una urbanización que está un poco más al este de donde estábamos mirando, que tuvo esta imagen en diciembre del 99, en ese lugar se construyeron estas viviendas, ¿no? Bien, entonces, en todo caso, para ir cerrando, ¿no? Primero, sobre esta región detectamos
tres periodos, tres formas históricas de ocupación del territorio, una colonial, una que va entre el periodo republicano y la modernización temprana, y luego precisamente el desarrollo de la urbanización moderna, que enhebran desde el siglo XIX para acá una concepción clara de una región de balneario. Esta cultura del balneario no solamente tiene que ver con la inversión, sino que construye comunidades que están de espaldas a sus condiciones naturales, sin ningún tipo de memoria al respecto, y además en la disposición de servir como ámbito turístico de distracción a Caracas, ¿no? Esta región además opera profundamente a escala clientelar en las relaciones de poder y no tiene otra forma de comprender su ocupación del espacio, sino es a través de una relación ideológica y política con el Estado, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, cómo ese cauce, que es el caso de La Guaira, el sitio más antiguo del lugar, está ocupado hasta más no poder por viviendas, ¿no? O que podemos pensar que pueden ser informales arriba o formales abajo, todas están en condición de riesgo sin duda, y sin embargo se sigue reproduciendo la misma situación a pesar de la capacidad destructiva de un evento como el del 99. Y cerrando, entonces, las relaciones de poder que sin duda le dan espacio a la toma de decisiones, esconden, o mejor dicho, enseñan la causalidad más clara de los desastres, sobre todo los que incluyen gran destrucción, ¿no? La articulación indefectible entre poder, intereses y capital, y muy importante esto, no tiene ideología firma con la izquierda o con la derecha, no tiene pasaportes, es realmente un problema de satisfacción de intereses a partir de la oportunidad del poder, ¿no? Y todo esto se asienta, se impulsa además de la mano del clientelismo, que son formas de relaciones con la sociedad que no persiguen generar ningún tipo de conciencia, sino más bien la reproducción de la vulnerabilidad en todas sus condiciones, ¿no? En este caso, el conocimiento científico sobre el lugar, como lo vimos muy rápidamente, es capaz de producir conocimiento claro que pudiese inducir práctica, pero sin embargo, la capacidad institucional siempre va a estar sujeta a los intereses de poder y en todo caso no afecta las decisiones, ¿no? No hay lecciones aprendidas en todo esto, salvo para el conocimiento académico, y todo lo que ha sucedido no hace sino contribuir con el desarrollo del próximo desastre. Por eso pensamos que no importa cuándo, ¿no? Estamos asistiendo a la producción de un próximo desastre que abrirá de manera cruda las huellas y las cicatrices del anterior. Bueno, muchísimas gracias.